Septiembre es un mes agridulce para las personas mexicanas. Por un lado, celebramos las fiestas patrias, pero también conmemoramos algunos de los sismos más catastróficos de nuestra historia. En 1985, la capital del país se sacudió a las 7:19 de la mañana. El sismo de 8.1 y sus posteriores réplicas causaron miles de muertes, 3.192 de manera oficial, pero hasta 10 veces más, según estimaciones ciudadanas. 32 años después, hubo 2 sismos de gran magnitud en septiembre, el día 7 y otra vez el 19. El primero afectó mayoritariamente al estado de Oaxaca, aunque también causó muertes en Chiapas y en Tabasco. El segundo devastó la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México. Es 2023, y aunque algunas de estas entidades, como la Ciudad de México, reportan un 92% de avance en la entrega de viviendas reconstruidas, todavía tenemos muchos pendientes. Sanar las heridas emocionales que nos dejaron las pérdidas, deslindar todas las responsabilidades y que los funcionarios involucrados en actos de corrupción rindan cuentas, y perfeccionar la cultura de la prevención. También vale la pena hacer un corte de caja sobre cómo hemos usado las redes sociales. Sin duda han sido herramientas que sirvieron para detectar puntos en necesidad de ayuda o para organizar colectas, pero también fueron vías para difundir información falsa en momentos críticos. Además, nuevas tecnologías como la inteligencia artificial prometen analizar los datos como nunca antes se había podido, y quizá entonces acercarnos a la predicción de sismos. El mundo digital es un arma de 2 filos, y hay que conocer en qué cosas nos benefician y en qué nos vulneran cuando de sismos se trata. De esto va hoy nuestra polémica en redes. ¿Qué tal? Les saluda Luisa Canturríos y le doy la bienvenida a una emisión más de Polémica en Redes. Para hablar sobre el tema que ya le presentábamos, convocamos a un panel de personas expertas. Agradezco muchísimo que me acompañen 2 grandes especialistas aquí en el foro. La doctora Nacheli Ruiz Rivera es investigadora del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Es también coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales. Bienvenida y muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a usted. Y está aquí nuevamente el doctor Carlos Miguel Valdés González, es investigador del Instituto de Geofísica, también de la UNAM. Doctor, gracias otra vez por acompañarnos. Un gusto estar aquí de nuevo, gracias. Todo nuestro vía remota, también un viejo amigo de este espacio, el maestro Carlos Jiménez. Él es, ya lo sabe, experto en neurointeracción social. Como siempre, nos vas a tener que explicar otra vez de qué va ese concepto para las personas nuevas en nuestra audiencia. Bienvenido, maestro, y gracias. Hola, buenas noches, Lisa. Un saludo a la doctora Nayeli y al doctor Carlos. Muchísimas gracias. Pues llega septiembre y las redes se llenan de ya compraron el bolillo, las predicciones de las y los videntes y demás, pero pocas veces nos ocupamos por entender verdaderamente y científicamente, y ahí digo, asumo mi culpa y la confieso, de qué va esto de los sismos y de las posibles coincidencias de septiembre, qué está pasando en el subsuelo mexicano, qué está pasando en nuestras casas, escuelas, ¿no? Más allá de salir y hacer el ejercicio de protección civil, estaría muy bien entender verdaderamente qué sucede. Y por ello quisiera empezar preguntándoles, y para ello podemos ver un tuit rapidísimo del periódico Zócalo, que dice lo siguiente: al estar México ubicado entre 5 placas tectónicas, la del Caribe, la del Pacífico, la de Norteamérica, la de Ribera y la de Cocos, los movimientos telúricos son, más que una posibilidad, la realidad cotidiana. El Servicio Sismológico Nacional tiene un registro histórico que abarca de 1900 hasta este año. Si es la realidad, ¿cuándo es importante, cuándo no es importante? ¿Qué es eso de placas tectónicas? Como que lo escuchamos todo el tiempo, pero en realidad fuera de los dibujitos, ¿no? que venían en los libros de primaria, no lo entendemos tanto. Entonces, por ahí empezando, digamos, ¿qué hay abajo literalmente de nuestra Tierra? Las placas tectónicas cubren todo, solo están en ciertos momentos. ¿Qué es eso de placas tectónicas? Sí, las placas tectónicas, podríamos utilizar otro nombre para entenderlas, es una especie de rompecabezas esférico que está en la parte más externa del planeta. Y estas piezas de rompecabezas se mueven porque hay todavía calor
mucho calor en el interior, en el núcleo, temperaturas mayores a 9,000 grados centígrados, que hacen que la roca se funda y que vaya moviéndose, el término ahí es como corrientes de convección, pero para entenderlo lo podemos ver simplemente en una sopa de letras. Cuando colocamos la sopa de letras, encendemos la estufa y vemos que a los pocos minutos las letras comienzan a moverse, y si lo vemos con cuidado, las que están hasta abajo cerca del fuego se calientan, disminuye su densidad, suben, se enfrían al tocar la superficie y vuelven a bajar. Están haciendo este movimiento circular. Esta última parte arriba es lo que empuja las placas tectónicas, estas piezas del rompecabezas, y en las partes principalmente en donde las piezas de rompecabezas, las placas tectónicas, chocan, se tocan o se rozan, es en donde ocurren los sismos. Entonces tendremos sismos, también tendremos volcanes y también tendremos una atmósfera mientras exista este calor interno dentro de la Tierra. Eso nos viene acompañando por millones de años y seguirá, ¿no? Seguirá. Eso es una realidad. Lo que podemos asumir y decir muy claramente es que México es un país sísmicamente activo, al igual que muchos otros, y pues lo que tenemos que hacer es entenderlos, aceptar que tiembla y entonces ver qué tenemos que hacer para evitar que algo que es tan común como los sismos provoque daños, provoque afectaciones e inclusive víctimas. Déjeme quedarme con usted tantito y ahorita vamos, doctora, contigo. Es decir, la Tierra completa es rompecabezas. En todos lados hay placas tectónicas. Sí. Este calor, digamos, ¿cuándo se activa o de qué depende que se muevan, digamos, unas más que otras? Un poco lo que decíamos de las letras van subiendo, si se amontonan las letras de repente o se mueven más rápido o se mueven más despacio, depende de la geometría y también la roca no es pareja. Hay roca que puede ser más densa, hay placas que están únicamente en el océano y hay otras placas que están en continentes. En el caso, como se citó, la placa norteamericana contiene completamente a nuestro país, con excepción de Baja California, que se encuentra en la placa Pacífico. Y las otras son placas pequeñas, la placa de Rivera, la placa de Cocos, que está frente a los estados de Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y finalmente hasta el sur, frontera con Guatemala, está la placa del Caribe. Entonces, viendo nada más aquí en nuestro país, estas placas están interactuando y son las que generan sismos importantes en la costa del Pacífico, y la interacción de ellas alcanza también a generar otros sismos dentro de la placa norteamericana. Entonces, en todos los lugares, si volteamos a ver el sismo de Turquía, que ya se nos olvidó más o menos, del 6 de febrero de este año, el sismo que acaba de ocurrir en Marruecos, todos ellos tienen que ver con el comportamiento de estas placas. Y si nos vamos a otros planetas, uno de los primeros equipos que han llevado a la Luna y que tienen en Marte son sismómetros, para ver cuál es el comportamiento y para tratar de entender la estructura dentro de cada planeta. Ok. Déjenme poner rapidísimo una nota precisamente de la UNAM, ciencia.unam.mx. Por ahí se llama ¿Qué ocurrió el 19 de septiembre de 2017 en México? Es un especial sobre sismos. Y básicamente lo que plantea es que a pesar de que el sismo del 85 fue más fuerte, de magnitud, digamos, mayor que el del 2017, liberó más fuerza y por eso fue más dañino. ¿Cómo es posible que, digamos, a pesar de ser una magnitud menor, sea más peligroso? ¿Cómo funciona esto de las magnitudes y las mediciones de magnitudes? Bueno, aquí una de las cosas que hay que distinguir es, digamos, la fuerza de origen del sismo, que es esta magnitud. Es un solo número, es el número al que estamos acostumbrados a oír, la magnitud 8.1, la magnitud 7.6, ¿no? Pero dependiendo de qué tan lejos estamos de donde se origina ese sismo y dependiendo también de cuáles sean las condiciones del suelo en el que estamos, hay diferentes intensidades. Entonces, cuando vemos esta variación, pues ahí nos estamos refiriendo a la intensidad en realidad, ¿no? Si estamos muy, muy cerca de donde se origina el sismo, aunque sea un sismo relativamente pequeño, lo vamos a sentir muchísimo. Eso es de hecho lo que pasa con los sismos que se originan dentro de la Cuenca de México, que son sismos relativamente pequeños en magnitud, pero como los tenemos tan cerquita, los sentimos súper fuerte y decimos, ¿y por qué no suena la alerta? Bueno, pues porque la distancia es muy pequeñita como para tener ese tiempo para que la alerta pueda activarse
Y además la magnitud es muy pequeñita. La alerta sísmica mexicana está programada para sonar cuando los sismos tienen una magnitud considerable, ¿no? Entonces, por eso, esa es en realidad parte de la explicación. Y por eso también en diferentes zonas de la Ciudad de México tenemos pues una sensación, ¿no? Una percepción subjetiva distinta de la fuerza de un solo sismo. Si estamos en el Ajusco, pues lo sentimos más o menos leve, ¿no? Pero si estamos en la zona centro de la ciudad o en alguna zona del lago, como por ejemplo en Xochimilco, podría ser que lo sintiéramos mucho más fuerte subjetivamente, aunque la magnitud sea la misma. Pero eso tiene que ver con la intensidad, no con la magnitud. Eso que se dice de trepidatorio y oscilatorio también juega, me imagino que también el tiempo, digamos, del sismo. Bueno, eso creo que el doctor... Si quien quiera, yo voy a preguntar y quien quiera, por favor. Para contestarlo. Sí, el oscilatorio y trepidatorio es el movimiento con el que caracterizamos un sismo, pero en realidad el movimiento del sismo es muy complejo. Se mueve hacia arriba y hacia abajo el terreno. A medida que nos alejamos de la zona del epicentro, el movimiento que va a prevalecer es el movimiento de oscilación. Y cuando estamos muy cerca, por ejemplo, para el sismo del 19 de septiembre de 2017, cerca aquí entre las fronteras de Morelos y Puebla, el movimiento que predomina inicialmente fue trepidatorio. Entonces, las construcciones tienen que considerar ambos movimientos verticales y movimientos laterales, pero no es algo que se mide específicamente porque va a depender también de la estructura, va a depender del tipo de suelos y es algo muy común. Los sismos lejanos van a tender a oscilar y como bien lo dice la doctora Nacheli, no son tan intensos como los sismos más cercanos, pero uno de los factores importantes es que duran más. Si es más grande el sismo, la liberación de la energía se lleva en más tiempo, entonces un sismo grande como el del 85 puede ser sentido hasta por minuto y medio o dos. En cambio, si recordamos otra vez este año, se nos van olvidando muy rápido las fechas, el 10 de mayo que hubo un sismo fuerte aquí en la Ciudad de México, duró como 4 segundos. Y fue un movimiento muy fuerte, pero cuando nos dimos cuenta ya había pasado. Entonces, ahí también juega un papel importante. El tamaño se relaciona con la duración del movimiento. Un edificio que oscile un minuto va a tener probablemente o comenzar a tener posibles daños. En cambio, si oscila 2 veces en 3 o 4 segundos, pues igual ya hay pocos daños. Decíamos en el tuit que veíamos anteriormente que hay registro, y me lo comentaron ustedes fuera del aire, desde 1900. Teníamos, digamos, tenemos idea hace muy poco sobre los sismos y las ciudades, digamos, bueno, pues sí, los asentamientos en este territorio son mucho más antiguos. Me imagino que es un poco tarde para hablar sobre si fue prudente o no el urbanismo, pero imagino que las ciudades se van delineando según también los fenómenos naturales que les aquejan. ¿Cómo está la Ciudad de México y el país entero en realidad, ¿no? En realidad la Ciudad de México es una paradoja del destino, o sea, es una locura que estemos aquí, ¿no? Estamos viviendo literalmente con un lago bajo nuestros pies, ¿no? Era un lago natural, ahora es un lago artificial porque está regulado completamente por SACMEX, pero en realidad es una locura que estemos aquí, ¿no? Estamos aquí en realidad por una cuestión histórica combinada con obras de ingeniería que nos han permitido de alguna manera crecer en este lugar, pero creo que una de las cosas que hay que considerar es que los sismos tienen unos tiempos históricos muy largos, ¿no? Hay muchos sismos que han ocurrido en México durante varios siglos, pero esos sismos no necesariamente los conocemos. Tenemos algunos registros que pues los estudios de geología y de geofísica nos han dado pistas que han existido en siglos anteriores, pero obviamente pues en esos siglos no existían los instrumentos que tenemos ahora. Y la verdad es que la Ciudad de México, en el tamaño y en la versión en la que la vemos, pues es relativamente joven. La Ciudad de México empezó a crecer a tasas muy altas por la migración a partir de los años 50. Entonces, en realidad, aunque siempre hemos sabido que tiembla aquí, no tenemos tantas décadas de conocer realmente los efectos que tienen los sismos en las construcciones. Y también hay una cosa que hay que considerar, que las construcciones que son de los años 50 o 60 es ahora cuando están llegando al límite de su vida útil. Entonces estamos en una condición en la que realmente, digamos, ya se nos están empezando a acumular todas esa serie de decisiones que hemos tomado a lo largo de las décadas y los siglos,
y que nos van a llevar a condiciones inéditas que la ciudad nunca ha enfrentado. Y creo que esa es parte de los retos de los análisis de los sismos en estas décadas en realidad, ¿no? Porque ahorita las casas ya están viejitas, porque ahorita ya tenemos construcciones que estaban en terrenos que antes literalmente eran fango, porque ahorita tenemos una desecación del subsuelo muy alta, porque pues de algún lugar se está extrayendo el agua que nos tomamos todos los días, y eso hace que nuestro suelo se vuelva increíblemente frágil. Y entonces hay variaciones en la forma en la que las construcciones responden a los sismos, también por el hecho de que nuestras arcillas que están debajo de nuestros pies se están comprimiendo y responden de manera distinta, y los edificios que están diseñados bajo cierto código, pues ahora ya son diferentes a lo que eran, ¿no? Y también me imagino que el crecimiento exponencial de la población algo de peso debe significar, ¿no? Claro. Pero bueno, te pregunto por la hora cero hasta el siguiente bloque, para no entrar en pánico todavía. Y si me permiten, vamos los últimos 2 minutitos, maestro Carlos, contigo para preguntarte también, hablando de herramientas, justo las redes sociales también son algo muy nuevo que en los sismos pueden jugar de forma fantástica para ayudarnos a organizarnos, para ser solidarias y solidarios, o de forma terrible con las noticias falsas en momentos súper cruciales. ¿Qué tienes tú detectado en cuanto al comportamiento, el uso de las redes y estas tecnologías? Sí, precisamente fue el sismo del 2017 donde se detectó la mayor intensidad de interacción en redes respecto al tema de los sismos. Por ahí pasé una gráfica de tendencias en Google Trends, y es el 2017, digamos, el año de mayor interacción alrededor del tema. Por ahí también analicé yo en aquel año las redes que se originaron. Debo decirlo que fue una red como nunca se había visto, llena de muchos clusters, grupos que interactuaban, como lo habían mencionado al principio, intercambiando direcciones de ayuda, de grupos, de brigadas, de formación de equipos de rescate, etcétera. Incluso cuentas ya muy conocidas de aquel entonces, Troll, que apoyaban al entonces gobierno de Peña Nieto y denostaban en aquel entonces la oposición, ahora gobierno, participaron muy activamente en la difusión de estos tipos de contenidos. Eso por un lado, y por el otro lado, pues todos recordaremos el pues ya famoso y triste caso de Frida Sofía, ¿no? Que fue una fake news inventada desde el poder de los medios tradicionales, alimentada por horas a través de las redes sociales, y pues eso habla de la parte negativa del uso de una tragedia y de la propagación de contenidos a través de las redes, ¿no? Aprovechando, digamos, el gran interés nacional que había sobre lo que había sucedido en la Ciudad de México en el año 2017, pues le dieron vuelo durante muchas horas a un tema que evidentemente todos sabemos ahora que fue una noticia falsa. Entonces, más adelante compartiré algunos análisis que hice comparando los contenidos de 2017, es decir, el sentimiento que se generó versus la actualidad, ¿no? Por ahí podemos ver precisamente esta es la red del sismo Ciudad de México del año 2017, 19 de septiembre. Podemos ver una gran cantidad de clústeres. Esto es, digamos, y no hay una polarización que normalmente vemos en temas políticos. Cuando vemos, por ejemplo, analizamos temas que tienen que ver con el gobierno actual, pues vemos siempre una polarización. En este caso podemos ver una gran concentración bajo un mismo objetivo, que era difundir los puntos de encuentro para ayudar, para formar brigadas de rescate, ¿no? Entonces, en aquel año fue una gran, digamos, autoorganización social. Esto es espontáneo, los sistemas complejos así lo definen. Y podemos, por ejemplo, aquí medir el sentimiento, ¿no? El sentimiento mayoritariamente fue positivo. Las palabras más, digamos, tuiteadas fueron favor, ayuda, edificios, ayudar a encontrar personas en los edificios, etcétera, ¿no? Con un sentimiento mayoritariamente positivo. Yo después analicé en el tiempo este sentimiento que se iba generando, y podemos ver que era
que pasó, digamos, de algo neutral o casi negativo hacia el positivismo, ¿no? Es decir, se fueron encontrando personas, se fueron rescatando personas y los tweets fueron siendo más positivos. No tan positivos, porque hemos visto a veces niveles más altos, pero sí hacían una tendencia hacia el positivo. Ahora que vemos en septiembre de 2023, vemos ahí que ha estado calmado durante las primeras 2 semanas y a partir del 16, es decir, hace 2 días, se empezó a activar otra vez, digamos, el tema, ¿no? Ya sabemos las coincidencias que ha habido durante el 19 de septiembre y se ha estado, digamos, moviendo el tema alrededor de la palabra sismo intensamente. Y ahora el sentimiento, pues, digamos que ya está polarizado, un tanto más hacia positivo, pero digamos en cierta medida equilibrado con el sentimiento negativo. Algunas palabras relevantes de la conversación, pues está lo que ha sucedido en México, en Chile, las aplicaciones, precisamente lo que hablábamos al inicio del programa, cómo las aplicaciones van a ayudar en un futuro para poder al menos propagar contenidos que puedan ayudar a las personas a salir bien librados de una situación de este tipo, ¿no? Entonces, creo que esa sería la salida. Más adelante veremos qué son estas cuentas oficiales donde se emiten comunicados de sismo, las de mayor actividad. Hasta ahorita no he detectado así una actividad fuerte de redes trolls o bots que hayan estado en la actualidad, me refiero a estos 3-4 días, difundiendo fuertemente noticias falsas. Están las mismas de siempre, ¿no? Y de memes y todo esto, sí. Pero se ve algo así como que todavía no. Quizás a lo mejor se esperan hasta mañana, pero al momento son cuentas oficiales las que han estado, digamos, teniendo una gran intensidad alrededor del tema. Pues muchísimas gracias por esta amplia exposición a las tres. Permítanme ir a una brevísima pausa y regresamos con más. Recuerde que nos puede hacer llegar sus dudas, sus sugerencias, sus comentarios con el hashtag Segundo Simulacro Nacional en @canal14mx. Volvemos. Esta semana en Función Estelar de Canal 14. Ya no necesito venir. Te deseo mucha suerte. ¿Se le ofrece algo? Estoy buscando a mi hija. Tienes todo para ser feliz y luchas como loca para destruirlo. Yo el otro día en la noche vi un pirata. Yo solo le enseño a leer y escribir a este niño para que no sea un ignorante. ¿Qué nos saca de la cama todas las mañanas? Los choferes levantan trabajadores cansados que vienen y van a trabajos mal pagos. Rodolfo Walsh escribió que nuestras clases dominantes siempre han procurado que no tengamos historia, héroes ni mártires. Pero estos choferes, mecánicos y trabajadores de limpieza, tenemos historia. Programación especial. Contra el silencio, todas las voces. La 60. Crónicas de una lucha obrera. Martes, 17:15 horas. Gracias otra vez por su sintonía en la señal de Canal 14 y por sus opiniones, comentarios, por todo lo que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Permítanme compartirles una investigación que publicó hoy la organización, el medio de comunicación Mexicanos contra la Corrupción, que le ha dado un seguimiento muy importante a lo que pasó específicamente después del sismo del 17. Publican esto el día de hoy: la corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México tiene efectos negativos para el bienestar de las personas y puede tener consecuencias catastróficas. En la investigación, Consecuencias de la corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México, utilizamos los datos de los edificios que fueron afectados en los sismos del 2017 para analizar los efectos en la calidad de las personas. Sigue este hilo, encontramos que los individuos que viven cerca de edificios con corrupción sufren afectaciones mayores a aquellos que no vivían cerca de corrupción. Vivir cerca de edificios con algún tipo de corrupción inmobiliaria disminuye la probabilidad de mejorar tu situación económica, especialmente en contextos de incidentes como sismos u otros desastres naturales. Para esta investigación usamos la base de datos que incluye solamente edificios afectados por el 2017.
En este mapa puede verse en color azul la predicción de posibles violaciones al uso de suelo. A ver si podemos ver el mapa en este hilo que comparte este medio de comunicación, porque es básicamente el 60 o 70% de una alcaldía, ¿no? Mientras que los puntos negros indican dónde el gobierno de la Ciudad de México ha identificado irregularidades. Y los puntos negros, si podemos ver el mapa, son un 30%, digamos, ¿no? Entonces, la corrupción inmobiliaria parecería algo que solo hace rica a la gente política, digamos, que actúa mal, pero tiene que ver con un montón de cosas, transporte, áreas verdes. Bueno, por ahí hay varios mapas, vale la pena echarse un clavado en esta investigación, pero la corrupción inmobiliaria puede ser fatal y toca de maneras que no nos imaginamos nuestra vida, y de eso quisiera hablar en este bloque. Este segundo bloque, habiendo dedicado el primero al pasado, quisiera dedicarlo al presente. ¿Dónde estamos? ¿Qué deberíamos haber aprendido? ¿Y por qué la corrupción es tan terrible cuando hablamos de sismos? Bueno, aquí una de las cosas que hay que considerar es que la Ciudad de México tiene un importante crecimiento vertical. El crecimiento vertical quiere decir que nosotros pues vivimos normalmente en condominio, compartimos una estructura común en los edificios, traves, columnas, instalaciones, ¿no? Y eso implica que estas instalaciones tienen que tener un bien común para todos, ¿no? Pero la ubicación de los diferentes inmuebles en la ciudad también es determinante para el valor, y obviamente cuando tú haces una construcción nueva, la lógica indicaría que lo que estás buscando es que valga lo más posible. Cuando tú quieres que tu construcción valga lo más posible, puedes caer en la tentación, por ejemplo, de, digamos, por ejemplo, pedir permiso para 10 niveles y construir 17, o disminuir a lo mejor la calidad o las especificaciones de la infraestructura vertical que tiene que tener un edificio, con tal de maximizar tus ganancias. Y esa es un poco la idea de cualquier, digamos, definición de corrupción, son ganancias privadas a costa de un bien público. Esa es una definición básica, ¿no? Okay. Entonces, una de las cosas que han hecho muy complicado el seguimiento de la corrupción en la Ciudad de México es que la construcción vertical tiene muchos aspectos administrativos que para muchos de nosotros es muy difícil entender. Es muy complicado ir a comprar un departamento y darse cuenta de si todos los papeles estuvieron en orden, de que si tienes un uso y ocupación adecuado, de si los estudios estructurales corresponden con lo que realmente está construido. Sí, como que uno confía en que la autoridad debería tenerlo en regla. Exacto, ¿no? pero los sistemas de la autoridad no tienen tantos candados como para darse cuenta, como para tener un seguimiento tan estricto de lo que realmente está pasando en ciertos tipos de construcciones. Entonces, es también notorio que como uno no sabe estas cosas, necesitarías a lo mejor la asesoría profesional de alguien, pero el problema es que ese alguien necesita tener muchas especialidades, o sea, necesita conocer de ingeniería, necesita conocer de arquitectura, necesita conocer de urbanismo, necesita conocer de muchas cosas que no necesariamente tenemos el perfil de especialista que podría ayudarnos a saber realmente qué es lo que estamos comprando. Cuando cambian los códigos de construcción, hay una cantidad importante de especificaciones de diseño en el suelo de la Ciudad de México, porque pues como mencionábamos en el bloque anterior, es un suelo tan loco, tan, digamos, único, que sí necesita que tengamos mucha ingeniería para que pueda resistir adecuadamente los sismos. Lo puede hacer perfectamente, tenemos ingeniería mexicana de primera, pero el problema es que implementarla es costoso y hay muchas tentaciones en el camino para reducir ese costo y aumentar la ganancia. Entonces, realmente lo que tendríamos que hacer es un sistema mucho más robusto de seguimiento de la calidad de la construcción, junto con pues, algunos programas que son también complicados de hacer, pero que deberíamos tener, de rehabilitación estructural de edificios existentes que fueron construidos antes de estos códigos que ahora son tan estrictos, ¿no? Ok. A ver, hablábamos hace rato de la posible hora cero. Justo nos decías, hay condiciones inéditas porque están llegando los límites de edad, hay corrupción, bueno, todos esos factores que ya decíamos. ¿Qué o a quién le tocarían, digamos, las acciones inmediatas? Y déjenme sumar otra pregunta. Como que de qué depende, yo ponía ahorita el ejemplo de una alcaldía porque es un reportaje, digamos, vigente, ¿no? Pero ahora me decía, doctor, fuera de
del aire que, digamos, tampoco es que lo tengamos muy bien mapeado y los privados tienen su propia información, los públicos otro. Para un diagnóstico preciso se necesita una persona muy experta. Entonces, ¿a quién le tocaría hacerse cargo de esto que estamos poniendo sobre la mesa y lo está haciendo? ¿Quién quiera contestar? A todos. O sea, el tema aquí es que esto es lo que llamamos nosotros gestión integral del riesgo de desastre. Okay. La gestión integral del riesgo de desastre es muy fácil pensar que le toca al gobierno, pero en realidad nos toca a todos, de alguna manera, ¿no? Le toca al sector inmobiliario, le toca al sector asegurador, le toca a las universidades generar estudios e investigaciones sobre todos estos temas, le toca, por supuesto, a los gobiernos locales en coordinación con el gobierno federal, y aquí la dificultad es que al ser una cosa tan difusa, pues digamos que hay diferentes grados de avance en el compromiso que tenemos todos nosotros para poder llegar a ese punto de verificación. Por ejemplo, lo de la verificación de los edificios es una cosa que depende del gobierno local, pero depende de muchas partes del gobierno local. O sea, depende de la verificación administrativa, del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, de la Secretaría de Gestión de Riesgos. O sea, hay tanta gente involucrada que con una parte de la cadenita que te falle ya no estás tan seguro de que realmente lo que estás viendo es lo que debería ser en términos de seguridad estructural. Creo que la idea de corresponsabilidad es una idea clave que tenemos que enfatizar ahora, ¿no? A nosotros nos toca, por ejemplo, checar que nuestro seguro esté bien, ¿no? Bueno, pero también le toca seguro, porque tampoco es algo muy común. Exacto, ¿no? Y a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas le toca darnos pólizas de seguro que cumplan bien con lo que la ciudad necesita, ¿no? Entre otras cosas. El sismo del 2017 tuvo la particularidad de que hubo edificios completamente nuevos que se cayeron. Pienso porque ponemos esta hipótesis, digamos, de que la antigüedad de ciertos edificios que operaban reglamentos distintos, y esto pudo haber sido catastrófico, es un factor. Pero hay edificios nuevos que también se cayeron. Esto depende de la zona, depende del mal gobierno. ¿Cuál es la explicación a eso en particular? Si es que la hay. Parte es el mal diseño del edificio, ¿no? En donde entra ahí esta parte de haber ahorrado, entre comillas, porque la estructura, como debería de haber sido construida, no lo es. Y porque también muchas veces intervenimos nosotros de manera individual cuando vamos a comprar un inmueble y vemos algo que nos gusta y está muy grande y el precio es muy barato, uno debería de sospechar. Y lo que decimos es que está muy barato, lo quiero comprar, y ahí es donde tenemos que hacer las preguntas, por qué se construyó así, partes del diseño, y revisarlo, ¿no? De esa manera. Eso sería con la parte de los edificios nuevos, pero también en la parte de los edificios viejos, una de las responsabilidades importantes está en nosotros mismos. O sea, una de las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿cuándo se construyó este edificio? Hemos hablado de los tiempos, en términos ingenieriles, 50 años es un buen tiempo para que una construcción dure. Y todos estos que han sido construidos en los 40, en los 50, que siguen siendo utilizados y que además les cambian el uso de suelo, empiezan a tener complicaciones. Y lo que dice la gente es, mi edificio ha resistido todos estos sismos y no le pasa nada. Sí, pero cada vez va envejeciendo más, el mismo ese tráfico, es como el tip que dan los las papás, mismas ¿no? lluvias. Este ya aguantó todos, ¿sí? compra ahí. Y dice, va a seguir aguantando. No, bueno, pues lo vemos en nosotros mismos, ¿no? Con el paso de los años ya no aguanta uno como antes. Entonces, debe de empezar con nosotros, y lo que dice la doctora Nacheli sí es muy importante, ¿no? Es muy complicado, pero lo primero que habría que preguntarnos es, ¿en qué zona sísmica estamos? ¿Qué tanto se siente el movimiento comparado con otro? Simplemente para comparar. En la parte en donde estamos ahorita, en la parte de Ciudad Universitaria, en la zona del Pedregal, terreno duro, comparado con la zona en donde se encuentra el aeropuerto Benito Juárez, que eran de las partes más profundas del lago y que tiene entonces espesores de suelos que amplifican más el movimiento, se considera que la diferencia en el movimiento y en cómo se siente un sismo es 40 veces más en la zona del aeropuerto. Estamos hablando de un tramo de unos 20 kilómetros. Entonces, necesitamos conocer eso, necesitamos conocer las estructuras, necesitamos saber qué hacer y buscar mecanismos financieros, ¿no? ¿Qué nos conviene? ¿Que se nos caiga el edificio o averiguar
con todos los condóminos y decir, este edificio, sobre todo, por ejemplo, hay uno de los efectos que se llama primer piso blando, en donde para estacionar los vehículos todos los colocamos abajo, porque hacerlo en la parte de arriba es muy complicado en un edificio. Sí, entonces, claro. en estos lugares lo que tenemos son columnas y en donde no hay muros que contengan el movimiento. Entonces, este piso es mucho más blando, suave, y es el que se va lastimando. Y se podría fortalecer, hay muchas técnicas de fortalecimiento para que esas columnas sean más rígidas. Por ejemplo, se les colocan ángulos de acero y soleras de acero y esto aumenta la capacidad de resistencia y rigidez de esas columnas. No es una técnica muy costosa y le va a dar una mayor seguridad al edificio. Entonces necesitamos saberlo y necesitamos actuar y necesitamos invertirle, y la parte del seguro pues es algo muy importante. La pregunta era, ¿cuántos de nosotros tenemos seguro? Lo tenemos para el auto porque nos lo exigen, porque si no, no lo terminamos de pagar, pero en la casa no, cuando ya es nuestra, no nos tomamos la molestia de preguntar cuál sería el costo, ¿no? Entonces eso va para edificios nuevos y para edificios viejos y para una diversidad de edificaciones en esta ciudad. Rapidísimo para cerrar este bloque, ¿cómo reviso en qué zona sísmica vivo yo? ¿Eso es información pública? ¿Cuál es la fuente más confiable? Está a través del Atlas Nacional de Riesgos, puede uno entrar en la parte que tiene riesgos geológicos, en la parte de sismos y dice zonificación, le puede uno colocar el nombre de la calle, hasta el número de la casa y lo va a llevar y puede uno ver entonces en qué zona sísmica está. Y lo que decíamos, hay 3 zonas sísmicas, se escribe con número romano, zona 1, zona 2, zona 3. La 1 es terreno duro, la 2 es transición y la 3 está subdividida, que es la más grande y es la de mayor amplificación, 3A, 3B, 3C y 3D. Entonces, ya el ubicarla, lo primero que vamos a ver es, con razón se mueve tanto mi edificio, y ahí habría que ponerle más atención a qué también está el estado de salud de la edificación y también qué tan preparados estamos nosotros, por ejemplo, para salir en caso de un sismo, ¿no? Ok, permítanme ir con esto a una pausa. Les recuerdo a nuestra audiencia que le estamos haciendo la siguiente pregunta a través de YouTube, X o Twitter, como prefiera usted decirle, Facebook e Instagram. ¿Crees que actualmente las redes sociales se han convertido en una herramienta de información confiable y útil para generar medidas de prevención ante sismos? A, sí, B, no, C, podrían serlo, o D, otra abierta para comentar. Volvemos a nuestro tercer y último bloque. Una tragedia marcó la mañana del 19 de septiembre de 1985. Estoy aquí. Espere, Martín. Estoy atorado. Me cayó una viga en las piernas, me duele. La historia sigue entre escombros y derrumbes. ¿Puede ver algo a su alrededor? Cinema 14 presenta 719, función estelar, martes 22 horas. Haz de MX Plus tu lugar favorito. Películas, informativos, series, reportajes y documentales. Tus gustos y tu identidad. Tus medios públicos. MX Plus. Todo en una sola plataforma. Muchísimas gracias otra vez por su compañía. Maestro Carlos, déjame regresar contigo y preguntarte lo que le estamos preguntando a nuestra audiencia. ¿Crees que actualmente las redes sociales van a ser una herramienta de información confiable y útil para prevenir? Pocas veces hablamos de la prevención. ¿Qué opinarías? Digo, porque si uno busca ahorita el hashtag sismo, afortunadamente vienen, como por ejemplo en el tweet que tenemos de la UNAM, teléfonos de emergencia, páginas de emergencia, instrucciones incluso de mochilas de vida y demás. ¿Cuál es tu lectura sobre cómo podemos usar de forma luminosa las redes sociales? Sí, esa es buena pregunta y relacionado a lo que estaban diciendo la doctora Maciel y el doctor Carlos, realmente las redes, lo vimos en 2017, ha sido más reactiva, es decir, ya una vez que pasó el sismo, pues la gente empieza a autoorganizarse y no tanto la difusión de pues este conocimiento que pudiera servir
yo creo mucho más, saber en qué zona de riesgo, qué tipo de riesgo es la zona donde habitas, no se ha difundido tanto o no ha sido tan propagado en las redes, sino más bien se ha entrado, digamos, en una dinámica de intercambio de memes, de acusaciones de corrupción entre ambos frentes políticos, y entonces se deja de lado la información que pudiera o podría salvar muchísimas vidas en caso de un sismo de esa magnitud. Entonces, por ejemplo, vemos las publicaciones del Sismológico Nacional a la fecha de hoy, emitido muy temprano el día de hoy, tiene 630 reacciones más 197 republicaciones, ¿no? Entonces, vemos otros tweets donde hay de memes que tienen 100,000, 200,000 republicaciones, y entonces eso te habla de una falta de cultura de la prevención, ¿no? Y propagación de contenido. Por ejemplo, lo de la mochila de vida, también tiene muy pocas reproducciones. Entonces hace falta una campaña de verdad más intensa para, digamos, propagar este tipo de información y contrarrestar las, digamos, dinámicas pues que ya estamos acostumbrados mucho los mexicanos, ¿no? A hacer de las tragedias una burla o un juego o un cómic, y bueno, realmente centrarnos en la difusión y propagación de contenidos realmente importantes, ¿no? De esto que hablan los doctores es muy cierto, o sea, hay información que uno puede buscar, pero yo creo que la gran mayoría no lo sabe y ha utilizado las redes no tanto para, digamos, prevenir, sino para compartir memes. Y eso, pues, es algo que se debe de cambiar a través de las redes. Yo hice un análisis y, como les decía, últimamente las cuentas oficiales en varios países que difunden la actividad sismológica ha tenido una, digamos, actividad importante. Esto, bueno, es un signo positivo de que, bueno, pues las las instituciones encargadas de la medición de estos eventos, pues están haciendo una labor, ¿no? Pero falta la ciudadanía, faltan otras cosas para poder que estos contenidos se hagan, digamos, de una difusión viral que llegue a mucha más población, específicamente en las zonas de alto riesgo sismológico. Pues déjame aprovechar tu recomendación, maestro Carlos, y poner un poco de información útil que yo sí me encontré en las redes sociales con la esperanza de que se comparta más que los memes. El Metro de la Ciudad de México dice, con motivo del hashtag Simulacro Nacional 2023, que es el hashtag que se está utilizando, que se llevará a cabo el próximo martes 19 de septiembre a las 11 horas, se aplicarán los protocolos correspondientes en caso de sismo. Y si uno le da clic al videíto, que son básicamente 30 segundos, dice que cuando suene la alerta sísmica, los trenes se van a detener por 3 o 4 minutos. ¿Qué hay que hacer? Si está usted adentro, quédese adentro. Si está usted afuera, péguese a la pared, y espere las instrucciones de Protección Civil del metro, que le va a indicar si debe desalojar o debe quedarse y esperar. Si está afuera, es decir, en el andén, no dentro del tren, hay que alejarse de la línea amarilla. Otra publicación que creo que es útil, es de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que dice, prepárate para el macro simulacro por sismo 2023 con tu mochila de vida. ¿Qué debe tener? Agua embotellada, alimentos no perecederos, una cobija o cambio de ropa, documentos con un respaldo digital, una USB, digamos, donde contenga todo. Antes nos recomendaban enmicados, ¿verdad?, los documentos. Pero bueno, ahora la USB, un silbato y un encendedor, dinero en efectivo. Muy importante esto. Está el portal de simulacronacional.sspc.gov.mx, que es el sitio donde podemos registrar nuestro inmueble. Esto es muy importante. Ahí vienen todas las instrucciones que tiene que saber. No me detengo para no ocupar más tiempo. Y cierro únicamente con el de la UNAM, que trae los teléfonos de emergencia de Locatel, de los bomberos, fugas, Cruz Roja y demás. También muy importante tenerlos a la mano o memorizarlos, no están tan complejos, para una emergencia. Después de este servicio a la comunidad, quisiera preguntarles ahora por el panorama, digamos, más amplio. ¿Qué pasa con construcciones que cruzan varios territorios? Pienso justamente en el metro. Por ejemplo, cruza diferentes tipos de suelo. Cuando se consideran, ahora pensando en las extensiones de las líneas y demás, y que también son bastante antiguas, algunas de ellas, ¿qué pasa con el transporte público, con los parques, con los espacios, digamos, que no son nuestra vivienda o las escuelas? ¿Qué consideraciones tendrían que tener?
Bueno, algo importante que hay que tomar en cuenta es que siempre que lleguemos a un lugar, una de las cosas que tienen que pasar en una ciudad como esta es que siempre tenemos que encontrar en dónde está la ruta de evacuación y en dónde está lo que se llama zona de menor riesgo, ¿no? Los edificios públicos, por ley, tienen que cumplir con una señalización donde te dice en dónde es tu zona de menor riesgo, que se define por diferentes criterios, por el tipo de construcción en la que estás, la edad de la construcción. Por ejemplo, si estamos en el centro histórico, estamos en un edificio del siglo XVIII, pues obviamente no es la misma zona de seguridad a que si estás en una construcción nueva, por ejemplo, en un rascacielos, ¿no? O incluso en tu propia casa. Es importante prever eso y poner atención a cosas que en realidad son bastante básicas, ¿no? No es difícil encontrar en este edificio público, pensar a partir de criterios como muy, muy sencillos, cuál es tu zona de menor riesgo que te permita reaccionar de la mejor manera posible. De hecho, el simulacro para eso es, para que tú puedas familiarizarte, para que puedas tomar con toda calma esa información y que no te agarre desprevenido, ¿no? Lo que decían del metro es muy cierto, alejarse de la zona amarilla, de la línea amarilla. Esas cosas son principios básicos de precaución que si nosotros no sabemos si estamos en una zona peligrosa del suelo o no, aunque no lo estemos, lo podemos hacer perfectamente y, digamos, considerar ahora sí que el peor escenario posible. Luego a los desastrólogos no nos quieren mucho porque siempre decimos, vamos a tomar el peor escenario posible, pero de ahí todo puede mejorar, eso es lo bueno, ¿no? Pues sí, y eso el peor es algo escenario posible, supongo claro, que sí. Y tienes que planear bajo el peor escenario posible, pero también en tu contexto puede salvarte la vida o puede ahorrarte muchos problemas. Por ejemplo, una de las cosas que siempre recomiendan ahora es que tú en tu casa tengas los muebles fijos en la pared, ¿no? ¿Por qué? Porque las heridas en un sismo no necesariamente son por un colapso, son porque tienes un librero con muchos libros y el librero colapsa encima de ti y todo el peso de los libros te viene encima a ti o a tus mascotas, ¿no? Entonces, fijar un mueble en la pared es un principio muy sencillo que cuando estás en una zona sísmica o en un edificio que tiene un potencial de moverse de una manera importante, puede salvarte la vida o puede ahorrarte muchas incluso heridas físicas. Entonces, hay ciertas cosas del simulacro que es importante recalcar que no son difíciles, que no son una cuestión, digamos, de que pasen las 11 de la mañana y nos reímos con el meme de bolillo y demás, sino que son cosas que nos pueden ayudar a reaccionar de una manera adecuada en un momento de emergencia. Ya después tendríamos que hablar de, en realidad, los protocolos que siguen cuando ya pasa la emergencia y cuando ya tenemos daños y cuando ya tenemos los problemas que enfrentar, porque allí sí, por ejemplo, cuando tenemos un daño estructural en un edificio, de repente cuesta mucho trabajo saber a quién tenemos que recurrir para obtener un dictamen estructural y luego, por supuesto, para hacer una intervención de reconstrucción o para cobrar un seguro, que eso ya sobrepasa la fase de emergencia de lo que estamos acostumbrados a ver en un simulacro, pero que no por eso deja de ser importante, ¿no? Déjenme seguir en el bloque de futuro y ponerles un comentario que nos llega a través de Facebook, que es de Berenice Salazar y dice lo siguiente: yo siempre he tenido la duda, el movimiento provocado por todo el país moviéndose al mismo tiempo durante el movimiento puede ser lo que hace que se muevan las placas tectónicas y por eso tiembla cada septiembre. Está un poco confuso, pero nos pregunta Berenice si hay algo que hagamos que haga que tiemble en septiembre, porque la verdad es que sí es una casualidad. Ya lo decíamos, ¿no? Si la ciudad es una locura, la ciudad y 2 veces en septiembre, ¿qué pasa? ¿Podemos esperar algo este mes? No, las fuerzas tectónicas son muchísimo más grandes que lo que podría hacer el ser humano. Okay. Si todos brincáramos al mismo tiempo, si todos nos concentráramos, para darnos cuenta nada más, un sismo de magnitud 5, que son muy frecuentes, muchas veces los tenemos al menos uno cada mes, liberan la energía similar a que libró la bomba atómica de Hiroshima. Y cada vez que subimos un grado de magnitud, liberamos 33 veces la energía. Esto quiere decir que un sismo de magnitud 6 sería equivalente a 33 sismos de magnitud 5 o a 33 bombas atómicas. Si subimos un sismo de magnitud 7 y lo seguimos igualando con bombas atómicas, estaríamos hablando de entre 900 y 1000 bombas atómicas. Entonces, ese tipo de energía
No hay forma ni de controlarlo ni de provocarlo como seres humanos. Solo hay en algunas ocasiones y muy particulares lo que se llama sismicidad inducida, que hay ciertas alteraciones de forma superficial en donde se pueden generar alteraciones en el estado de esfuerzos. En algunos de ellos han sido algunas presas, como hubo una en Konya en la India en 1964, en donde la creación de esta presa generó, es un poco complejo explicarlo, pero no es el peso del agua, sino más abajo, 10 kilómetros más abajo, el estado de esfuerzos está al límite. Entonces el peso del agua, que es realmente muy pequeño, finalmente cambia este estado de esfuerzos y genera y detona un sismo muy grande. Es como lo que decimos cuando le ponemos la gota que derrama el vaso de agua, ¿no? Se va llenando, se va llenando, se va llenando y vemos que está a punto y todavía aguanta unas gotas, pero hay una y no se cae solo una gota, se caen mucho más. Claro. Pero para las otras partes no hay forma. Entonces no pensemos que la energía que la misma detonación ya no se hace. Está prohibido el detonar bombas nucleares que provocaba otros sismos. La respuesta es no, tiene que ver, como lo dijimos al principio, con el calor interno de la Tierra. Si apagamos ese calor, nos quedaríamos sin trabajo probablemente los dos. Bueno, no nos serviría mucho el trabajo, me imagino, porque no habría... Ya no habría sismos, no habría volcanes, pero tampoco habría atmósfera. Y si no hay atmósfera, no habría supongo vida, que mejor sismos, ¿no? que mejor nada saber de vida. qué hacer, ¿no? Otra nota que me encontré y tiene que ver con tecnologías y un poco esto que hablábamos de futuro. Pues ahora tenemos GPS y la posibilidad de que los GPS acumulen información. Está la inteligencia artificial que puede procesar, digamos, datos de forma mucho más rápida y quizá eficiente que cualquiera de nosotras y nosotros. En ese sentido, y un poco citando esta nota de El País, digo, es una hipótesis de unos científicos que dicen que analizando los datos con inteligencia artificial podríamos eventualmente predecir sismos. Veo sus caras de escepticismo y creo que no están de acuerdo. Sí, no es fácil, no hay suficientes datos para hacerlo y para tener un sistema en donde a través de, por ejemplo, con los GPS, estábamos viendo ahí una parte de la traza de la falla de San Andrés, el hacer una evaluación, tendrían ellos que comenzar a evaluar y hacer un pronóstico de un sismo y ver si se cumple. Y para que fuera válido habría que repetirlo muchas veces. O sea, es lo mismo que vimos con las vacunas ahora, no a la primera vacuna dijeron póngasela a todo el mundo, hay que hacer una cantidad de pruebas para hacerlo. Por eso es más fácil lo que hemos estado hablando, la parte preventiva, la parte en donde mejoro las estructuras, conozco en dónde vivo, decido no establecerme en estos lugares, debe de ser más fácil que tratar de buscar, porque de todas maneras alguien que nos diga, supongamos que alguien puede decir, mañana no, vámonos al 21 de septiembre, va a temblar. ¿Qué haríamos? Empiezo a revisar mi edificio, lo empiezo a parchar, empiezo a hacer lo que dice Nacheli, poner tornillos en los muebles. Esto es un proceso que toma tiempo. Tiempo, ¿no? Tenemos justo 2 minutitos, preguntarles en 30 segundos, si me hacen favor, ¿con qué dejan a nuestra audiencia? ¿Qué es lo que les parece más importante que la gente se lleve? Yo lo que diría es reconocer que vivimos en un país sísmicamente activo, que hay cosas que se pueden hacer estructuralmente, revisar, preguntar, informarse, y en la otra, en lo que nos toca como personas, participar del simulacro. Doctora. Pues que los sismos llegaron para quedarse, vivimos con ellos, tenemos mucha certeza sísmica, ¿no? Y a pesar de que es más llamativo decir, bueno, pues quizás lo podemos predecir, en realidad lo que tenemos que hacer es pensar en cómo tenemos que construir nuestras ciudades, cómo tenemos que, digamos, orientar nuestro comportamiento, cómo tenemos que construir las alertas sísmicas y sobre todo, pues pensar que también los desastres pueden prevenirse. Y si nosotros hacemos las cosas adecuadas, una emergencia no tiene por qué convertirse en un desastre, ¿no? Esa diferencia entre estas dos cosas es fundamental porque sí hay cosas que podemos hacer, pero necesitamos conocimiento, necesitamos inversión pública y privada y necesitamos pues estar muy conscientes de cómo vivimos y habitamos la ciudad. Carlos, una última frase con la que nos dejes. Compartir y difundir los contenidos de las cuentas oficiales de las instituciones que tratan sobre los sismos en México. Es urgente y debe ser ya viral.
Muchísimas gracias, maestro Carlos Jiménez, doctor Carlos Miguel Valdés, doctora Nayeli Ruiz. Muchísimas gracias por haber estado por acá con nosotras y nosotros. Muchas gracias. Gracias también a nuestra producción y por supuesto a usted que nos acompañó. El resultado de la encuesta es el siguiente. ¿Crees que las redes sociales se han convertido en una herramienta de información confiable y útil? 40% dijo que sí, 21% dijo que no y 37% que podría serlo. Muchísimas gracias. Si tenemos un segundito, le dejo con este tuit de El Chamuco que recupera algunos cartones que se hacen siempre después de un sismo en nuestro país. Y lo que resaltan normalmente las periodistas y los periodistas que los hacen es la solidaridad con la que reacciona el pueblo mexicano, que eso nos dure a pesar de cualquier circunstancia. Ojalá cada vez sean menos desastrosas, como ya nos decían las y los especialistas. Hasta la siguiente Polémica en Redes. Muchísimas gracias.